Buenos días tengan todos hoy mis hermanos, día 9 del mes 5 del 2025. Vamos a tener, como siempre, una pequeña plática, pero esta vez más pequeña porque mi ayudante no está aquí a mi lado ahora, está en un tiul. Eh, Vamos a también, como que esto está fuera del orden de que yo le estoy dando las clases de la palabra, de la doctrina, para que se pueda comprender todo lo que se está dejando de hacer hoy en cuanto a la doctrina de Dios, todo lo que hay que hacerlo y que no se hace, y que están las personas extraviadas de la palabra de Dios. Y es necesario que alguien eh, tenga por hacer la verdad, obrar la justicia de Dios. Y yo creo que eso es una cosa que Dios instruye y que Dios da oportunidad a alguna persona que en este tiempo hable su doctrina completamente como es, como que es necesario porque Dios dijo que había que cumplir con su palabra, que no se puede hablar cosas que no sean de él a nombre de él, porque eso es una contaminación y una cosa que Dios no va a aceptar. Vamos a leer en segunda de Timoteo, capítulo 4 verso 2 esta palabra de que se habla sobre tiempo y sobre fuera de tiempo. Dice así la palabra: que prediques la palabra que está inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina de Dios está expresada y hay que hablar siempre. Amachía nos dijo que ni una jota y ni una tilde de la palabra de Dios, que es su ley, se puede echar fuera. Tenemos que actualizarnos mediante ella, que es la que nos enseña el camino que Dios ha trazado para que nosotros tengamos en ese plan de Dios salvación. Él es el que nos redime a través de sus siervos. Está bien dicho que todos los siervos desde que han hablado la palabra ha sido Dios por el Espíritu Santo a, a sus siervos los profetas. Y en estos casos cayó a Machía también. Hay muchos que han deducido, han eh, malversado las palabras. Es un asunto que son guiados por espíritus malignos. Las personas no entienden la magnitud de lo que es el espíritu. Si las personas supiesen y tuvieran fe y viesen lo que hay en las escrituras, por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia del Gadareno que él tenía como 2000 demonios. Yo, queriendo entender estas cosas, digo, ¿cómo es que puede haber 10,000? Son demonios que son ángeles caídos, que Dios los destituyó del reino del cielo y los encerró aquí, los encadenó aquí en la tierra. Quiere decir eso simbólicamente que no pueden ir, porque Dios no se lo permite. Dios le puso una cima que los separa, que no pueden de ninguna manera hacer ellos su voluntad, que son espíritus, porque hay un espíritu superior que tiene entendimiento para que ellos no pueden hacer más de lo que el Señor, el Dios eterno, les permita hacer. Entonces yo estoy para hablar la doctrina que el Señor ha permitido para que nosotros podamos alcanzar la salvación prometida de Él. Dios tiene una promesa para el pueblo de Israel. Él no le prometió a los demás pueblos, sino que plasmó, porque Él sabía que todos los pueblos iban a estar eh,
hablando sus propias palabras y no las de él, formando dioses, creyendo en tarecos que hacían, quiere decir, con las manos, ídolos y qué sé yo. Dios sabía todas esas cosas. Cuando la palabra da a entender, cuando la persona, el Señor, cuando hizo la primera pareja, que le dio ordenanza, porque Dios sabe todo y los ángeles sabían todo, lo malo y lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios los enseña. Pero que lo malo no se debía hacer. Entonces Dios le pone un stop a la primera pareja. Mira, de este árbol no coman, porque Dios tenía intención de que ellos iban a coger la mano ahí, estirarla. Dios sabía todas esas cosas, las que no sabíamos somos nosotros, mucho menos, pero Dios sí. Y entonces, pues bueno, lo hicieron. Dios sabía que lo iban a hacer. Yo no dudo de Dios nada. Dios todo lo sabe. Pero que en el carácter humano, en la disciplina que Dios está formando, es para cuestión del hombre, de la humanidad, que entienda, vayan comprendiendo las cosas. Pues esto que yo les hablo de predicar a tiempo y fuera de tiempo su doctrina, es porque estoy acostumbrado a hacerla en un tiempo y entonces ahora estoy en otro tiempo, yo mismo. Entonces estoy a sazón de esto que ha predicado el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque entendido es que para Dios todos los tiempos son iguales, exceptuando aquello que Dios ha establecido en su palabra, para que sea ordenada las cosas conforme dice Pablo. Todo, hágase toda la cosa decentemente y en orden. Si nosotros no buscamos ese orden, no estamos buscando la doctrina de Dios. La disciplina, como él quiere decir, la disciplina, estar en la disciplina, en la doctrina de Dios. Porque naturalmente nosotros no podemos estar libres así, haciendo lo que nos da la gana y decir, Dios no dijo una cosa, no hay que hacerlo. Cuando Dios dijo una cosa que es mala, hay que desecharla. El apóstol Pablo nos lo dice. Hay que observarlo todo y retener lo bueno. Ahora tenemos en la escritura que lo malo está escrito ahí, pero que está lo bueno también. Entonces usted tiene que ir como Mashiach nos indica. ¿Cómo nos indicó? Eh, Escudriña las escrituras. Perdón. Escudriña las escrituras. Pablo dice, examinadlo todo, retén lo bueno. Pero ¿qué hace? Que no escudriñan las escrituras. No observan las cosas. No miran, no hacen separación entre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Y todo les parece lo mismo. ¿A nombre de quién? De que creen que están en la doctrina. En la de Dios no están. Están en la doctrina de los demonios, que se hace parecer a la de Dios. Por eso es que el hombre, la gente equivoca mucho las cosas, la fraseología bíblica. Hay muchas cosas que la materializan, la literizan en vez de espiritualizarlas, que son espirituales porque son simbólicas. Y en esta cuestión yo les voy a hablar en este momento de la simbología del vestido. Él vistió a la mujer y al hombre porque estaban desnudos. ¿Qué significa que estaban desnudos? Que ya habían torcido el camino de Dios. Como dice Pedro, que esto es en las escrituras de Pablo, igual que todos los demás. Y en esto hay que ver que cuando una palabra está escrita en un capítulo, en versos y en otros versos, cuando ya se habla de otra cosa, hay que atender a los cambios que se dan entre la misma versión. Porque está hablando, un capítulo está hablando de ciertos números de versos y en el otro verso ya está hablando Dios, ya está hablando el apóstol o el profeta refiriéndose a otro sentido. Y eso lo tenemos que ubicar porque ese es el orden que Pablo nos habló, que se haga todo decentemente y en orden. Hay que cuadrar bien los renglones, los dichos y entre letra y letra, ver
porque detrás de las letras hay mala formación para que nosotros nos confundamos. Eso es así. ¿Ya? Y eso es dado de Dios. ¿Para qué? Para comprobar si es verdad que nosotros atendemos su palabra, a lo que nos ha hablado, a lo que nos ha informado, a lo que se ponemos atención a las cosas para no fracasar. Esa es la orden, porque hay veces que en una cosa de verdad, en un texto, está diciendo un texto y al final hay un troque. Y hay veces que el troque lo ponen en otra versión, el enemigo lo pone encima adelante. Pero ¿cómo hay que entender eso? Escudriñando, examinando. Ahí es, pues yo hace rato les estoy hablando. Desde que empecé el Señor me tomó para hablar su palabra, porque yo no creo que yo sea de mí mismo viene eso, ni nada de eso. Yo espero que es el Espíritu Santo quien me está guiando. Yo creo que es así, porque eso de que yo razone una cosa cuando me hablan algo y yo razono una cosa, digo, ay, esto es cierto, esto es así o así. Entonces veo las cosas, porque me las aclara el Señor. Vamos a hablar sencillamente de la vestidura. La de que son del Señor y las que son de la bestia. Vamos a leer Isaías 52, capítulo 1. Leemos Isaías 52, capítulo 1. Digo, verso 1. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Hay que hacer la observación tal como el Señor la está programando. Vístete tu vestidura. Primeramente te está diciendo ahí, ¿cuáles son las vestiduras de Dios? Nosotros sabemos que su doctrina. Nosotros no creemos que Dios tenga una vestidura que nosotros no conocemos, no, nosotros conocemos a Dios en el sentido de la palabra, cuando dice su vestidura, está hablando y refiriéndose a su doctrina, quiere decir sus mandamientos, que es su doctrina. Mamá Chía dijo, como ya les dije, yo no vine a abrogar ahí en San Mateo 5, 17 y 18. Yo no vine a abrogar los profetas, sino a cumplir. Yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir. Hoy en día, la situación, esa palabra que dieron que es de Grecia, evangelio, que lo que se dice en la escritura es congregación de Dios, pueblo de Dios, y no iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que no se da la doctrina, esa vestimenta correctamente, como se debe de dar. Le niegan al propio Mashiach que le pusieron Jesucristo. Se lo puso Roma, pero no dio. Si ustedes ven el contenido de los videos que yo estoy dando, verán cómo se llama Mashiach, verán cómo se llama Dios. No quiere decir esto, ¿me entiendes? Que es como está escrito en las escrituras, porque no está escrito el nombre de Dios, ni está el nombre de Amachía, no están escritos. Observe bien los versos en los que yo he hablado sobre eso.
Y muchas veces lo he recalcado, y aunque pueda ser así recalcado, es vestidura de Dios también, porque todo eso es así, es la doctrina del Señor. El sábado está hablando, está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de los animales limpios y no limpios, los que se deben comer y los que no se deben de comer, es la orden de Dios a través del profeta, lo cual la Machía no vino a destituir. Vayan cogiendo el rol de la cosa, como es el asunto de la doctrina. Entonces, ¿cómo vienen los mentirosos con la doctrina falaria, falsa, tergiversando las cosas que no, que son de Dios, torciéndolas, como dice Pedro? Tuercen las escrituras de Pablo y las de demás también. Entonces, esa es la vestidura. El sábado lo dio Dios en Abraham. Luego él lo reafirma con su profeta también, porque Abraham profeta, pero y Moisés, otro profeta que Dios determinó para darle conclusión a toda su doctrina, el conjunto de ella, la cual cuando vino Mashiach dijo, yo no vine a abrogarla. ¿Por qué entonces posteriormente se abroga y se pone otra doctrina? Porque entonces la parte mala de las escrituras que habla, como dijo Daniel, el profeta de Dios, en el capítulo 7, 25, que se iba a levantar un hombre que iba a cambiar la ley y mudar los tiempos. ¿Quién los hace? ¿Quién los ha hecho? Pablo habla del hombre de pecado, hijo de perdición, cuyo ministerio lo está presentando, se lo presentó Dios para que él lo concluya, Satanás, por causa que sabe la desobediencia. Por eso Mashiach dijo que el mundo va de mal en peor. Y sería como los tiempos de Noé, pero en fuego, no en agua, destruido en fuego. Y esto es en el tercer milenio, estamos en él. La gente dice que ya es el último tiempo, sí. Estamos en los días del último tiempo, no sabemos la cantidad que Dios permita, hasta cuándo. Pero va a venir como sorpresa. La gente está esperando, pero no fue dicho ni el día ni la hora. Nadie lo sabe. Sino solo mi padre, dijo a Mashiach. Al igual que el nombre del Padre, como nunca se dio, como les he dicho, que les estoy haciendo reflexión sobre el asunto, no se dio. Y que los versos que les he hablado, que no se dio el nombre, ni a ninguno de los dos. Entonces Satanás vino y le enganchó nombre a Dios y le enganchó nombre a Mashiach. Como Dios no se lo dio, pues la iglesia apóstata, apostólica romana, es apóstata. Es la que se habla en la escritura allí en Daniel. La que venía arrastrándola Pablo, diciendo las cosas, era sobre de ellos. Que ya estaban ya ordenándose ya. ¿Y cómo yo veo estas cosas? Porque cuando los apóstoles están hablando, dando conclusiones, en la carta de los Hechos, te está hablando de que había un principio de la bestia allí, en el capítulo 11, verso 26 de los Hechos. Te está diciendo que cómo se comenzó a llamar la institución católica. Cristiana. Porque por primera vez allí en ese lugar, dice Pablo, que se había presentado el nombre ese. Lean esa escritura. El lugar de allá de por Siria,
que dice Antioquía de Siria, dice antiguamente, ahora no sé ni cómo se podrá llamar, que los nombres han cambiado muchos de ellos. Pues bien, la gente está esperando uno que ya está. La abominación espantosa está al resumir su contenido. Porque la cristiandad, aunque sea falsa, siempre leen algo de las escrituras porque el diablo se la sabe toda. Porque siempre dan contenido de lo que es real, pero un contenido sucio. Porque con las demás doctrinas, las demás porciones bíblicas, no las da. Pero un siervo de Dios sí las da todas. Como Amachía nos enseñó la doctrina del Padre, porque dijo Amachía, mi doctrina no es mía, sino del que me envió, mi papá. Es mi papá, nuestro Padre Celestial. Entonces, por lo tanto, tenemos que partir por ahí. Porque todo lo que sea a mitad o faltándole un punto de la palabra de la doctrina de Dios, Dios va a descalificar todos los demás calificativos que hayas tenido. Santiago 2:10 lo especifica. Es un siervo de Dios, de los postreros. Tomando de Dios de los postreros. Ordenado a un discipulado de Amachía, que se los ordenó Dios. Amachía en una oración dijo, mi padre, ninguno se perdió, Padre, de los que me diste. Entiendan las escrituras, hijos míos. Sino solo el hijo de perdición, uno de ellos. De aquel caso en el cual está representado, porque en el caso que está representado allí en Daniel es otro caso que es el de la institución católica. Dice las escrituras, que yo les vengo hablando desde la doctrina, que las vestiduras, que son las vestiduras de Dios. El Shabbat, la circuncisión, la honra a madre y padre, y todo que está allí constituido ahí en las leyes que estaban en el arca. Y que les he dicho en otras ocasiones, en otros videos, que el arca es Amachía, el corazón de Amachía, porque Dios constituyó la ley completa en el corazón del hombre. Si nosotros no la vemos así, no tendremos en nosotros el sello del plan de salvación. Porque allí en Isaías 8:16 se dice, sella la ley y sella el testimonio entre mis discípulos. Si usted no tiene la ley y el testimonio que estoy dando yo de la doctrina de Dios, usted no es un salvado, usted no está reconocido en el libro de la vida de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque lo dice el libro. O se dice en el libro que la Torá, en el rollo de la ley, en el Taná, en la Biblia, como se quiera llamar, o como le llamen. Entonces debemos, ¿qué cosa? Observar lo que es doctrina cierta, la que no es de los demonios. Amachía lo dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, porque sus deseos es lo que ustedes quieren cumplir. Porque cuando se le da una razón de la de Dios y no la quieren cumplir, no la cumplen, ¿qué cosas son? ¿Por quiénes están ordenados? Por el antimachía, que ellos le llaman anticristo. ¿Por qué? Porque se lo doblan en el Cristo, ¿no? Es anti-Amachía, el Ben David, hijo de, pues simbólicamente de David, porque es de la línea del linaje de Sem. Entonces, por lo tanto, esto es lo que tenemos que ver bien claro. ¿Qué cosa es una y qué cosa es la otra? ¿Cuáles son las vestiduras de Dios y cuáles son las que el enemigo? Porque el enemigo tiene de la vestidura de Dios para engañar y por ella doblar a la gente que caiga en sus redes. Y como están caídos, porque así está profetizado,
que le dio a beber del vino de su fornicación a todas las naciones. Porque donde quiera que se plantó la religión católica, no se ha dado correctamente. Se ha dado la parte profana, de la parte profana que iba a ser contra Dios. Ese es el anticristo, como le llaman ellos, el antimesías. Han creado una mentira grande y todo eso se la han tragado a la gente. Yo me asombro, pero yo también había tragado de eso, pero el Señor me purificó. A nosotros no nos va a purificar ninguna vaca roja, ni nada de eso. A nosotros nos purifica Dios en la sangre de Amachía. Nos hace puros por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos conlleva y nos enseña y nos hace tener pensamientos buenos o malos, de acuerdo a como Dios lo determine. Por causa de que Dios sabe y conoce. Cuando Dios dijo ayer a la pareja, sería como uno de no, sabiendo el mal y el bien, no quiso decir que iban a ser dioses. Iban a ser dioses, de que en el cielo existen los dioses, eso que han inventado la gente. No, es lo que quiso decir Dios, que de conocimiento, que saben lo malo y lo bueno, pero lo bueno no lo hacen. Y lo bueno lo ligan con lo malo. Y ahí es donde estoy hablando yo. Mezcolanza Dios no quiere. Dios no quiere chanchulleo con su palabra. Cuando uno de sus siervos, como digo yo, Santiago 2:10, que aunque digan muchos mandamientos buenos, pero tú nada más que traspasas uno solo, en ese solo Dios te va a condenar todos los demás. Lean Santiago 2:10, capítulo 2, verso 10, que no puede haber con chanchullos con Dios ninguno. Por eso es que Dios no lo acepta. Nada que revoque su palabra. Infalible es irrevocable. No se puede quitar nada, ni jota ni tilde. Sean firmes con lo que estoy diciendo yo y verán que tendremos el sello de la salvación. Ese es el sello, hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que identificarse bien, es el propósito. Identificarse bien con todo lo que es sano. Que no hay nada que desechar tomándose con la palabra de Dios y la oración que uno haga. Cuando se habló de los alimentos, Dios dijo, esto y esto no, esto sí. Entonces esa es la identificación de la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios están hechos. Pero ¿qué sucede? Que de eso cogen muchos los que son justos y lo hacen en fiestas de santería, cosas de san brujería y de dioses ajenos. Entonces el pobre animal lo cogieron para una onda mala. Pero de eso también cogen y sacrifican animales de lo que son inmundos. Como vemos que una vez en el tiempo de los Macabis iban a meter puerco en el templo para celebrar la fiesta a los dioses paganos de los griegos. ¿Qué cosa es eso? Un animal inmundo. Y en el templo del Señor. Ahí fue la rebelión de los Macabis. Y hubo una actuación santa que no se cuenta en estas escrituras, sino en las hebreas. Pero que hay cosas que en el hebreo que se escribe mal también. Vamos a estar aquí observando como estoy diciendo, poniendo las cosas y situándolas en su lugar. Porque hay cosas malas en hebreo y hay cosas buenas en hebreo. Y todo hay que ver lo que es justo y lo que debemos aceptar, tanto en hebreo como en cualquier idioma. Cualquier situación. El Señor dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Pero hay que ver que el mundo da una paz.
¿Y cuál es la diferencia? Porque hay hombres que dicen de la paz, esos son los que se visten de oveja. Y la doctrina que se viste de oveja, pero son lobos, porque la dan equivocada, porque acostilla al diablo para decir que es de Dios. Y los hombres que hacen malas políticas hacen las cosas a costilla de la falsa paz de los hombres. Usted lo sabe, aunque a ustedes no les gustan que yo hable mucho de eso. Pero es que hay que hablar de todo lo que está en el tapiz para poder declarar bien las cosas. Y no darle visto bueno, como han hecho muchos religiosos, que aunque son farsantes, le han visto bueno a los canallas que hacen malas obras y ofenden a otros pueblos y los atacan y hacen 20 versiones, porque hablan con una versión, son versivos, cantidad, bla, 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 para hacer programar su mentira. Pero bueno, yo les proclamo a ustedes la verdad de Dios, que es lo que nos debe atañar a todos, tanto de una parte como de otra. Es superior la del Señor. ¿Por qué motivo? Porque las que tienen paz y hambre hablan de la paz de Dios, pero no la hacen. Dicen y no hacen. Aunque la paz de los hombres sea apaciguar el pueblo y todas esas cosas, como ya te sabes. Hay una diferencia entre dictador y pacificador. Hay una diferencia. Nosotros somos pacificadores en la parte terrenal y pacificadores en la parte espiritual. ¿Cómo la ven? Vamos a ver una pequeña parte de lo que la hace también, de la parte esa que yo les traía de Isaías 52:1. La voy a hablar, como le he hablado de otra cosa. La doctrina la voy a contratar con la doctrina que da Yohanan, que llaman San Juan. En el capítulo 21, verso 27. Vamos a hablar sobre eso. Vamos allá, Apocalipsis 21:27. Dice, no entrará en ella, ese es en la Jerusalén celestial, que es Hamachía. Dios es el Padre. Dios es el Rey eterno. Y viene siendo Hamachía un subrey, porque es en la tierra. Pero el templo es Dios y nosotros somos templos de Dios. Hamachía es templo de Dios y nos hace Dios templo de ellos. Así como nos hace Dios también Dios. Pero sabiendo el mal y el bien. Pero apartándonos Dios de hacer lo malo cuando oímos el consejo que nos está dando. Su palabra. Que nos eduquemos en su doctrina. Vamos a leer entonces. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Que le quiero especificar aquí, lo que les hablé de una letra, en un capítulo, en un renglón, en un contenido de un título que se dice allí, por ejemplo, que lleva un contexto que lleva a Isaías ese mismo, Isaías 52:1. Pero ¿por qué cuando se trasladó este verso, hubo una pluma que escribió y se apartó de la circuncisión? Se apartó de la circuncisión. No les plació, no les cuadró. ¿Por amor a qué cosa? A Dios. No, por amor a las carnes. Pablo nos indicó que nosotros no vivimos en la carne, sino en el espíritu, porque el espíritu lucha contra la carne. Y si usted, eso porque el diablo conociendo tal situación, al escribir ahí
Sus farsantes dicen, no escriba cosas sucias, está bien hasta ahí, pero no ponga lo que falta, circuncisión. Pero ¿cómo usted le va a faltar? Fíjense, abren los ojos. ¿Cómo usted le los ojos espiritual? Cuando lean, para que coordinen las cosas como son. ¿Cómo es posible que usted le va a faltar a la circuncisión? Que Dios dijo allí, en el contenido anteriormente. Pablo dijo en Gálatas 1, versos 8 y 9, si un ángel, si nosotros, es decir, los discípulos, los profetas, hablasen, o un ángel del cielo, especificó de dónde del cielo, porque los ángeles caídos no están en el cielo. Es decir, que Dios puede mandar a predicar una cosa contraria para verte, para sacarte a ver cuál es tu fidelidad a su palabra, dicho anteriormente. Si un ángel del cielo aún dijere una palabra, ellos pusieron evangelio, una palabra de Dios, contraria a lo que se ha predicado anteriormente, sea anatema. No es correcta, no es cierta, no es real, aunque aún lo haya dicho, porque es una prueba que a Abraham le dijo que tomar el cuchillo y sacrificar a Machía. A Isaac. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que no era el tiempo de Amachía, que es lo que lo siguió, pero que Dios lo iba a hacer. A lo que el hombre quería, y Dios no cree, no quiere a la humanidad, no la ama. Dios no quiere destruir al hombre, pero tiene que hacerlo. Porque el hombre cuando peca en la tierra le dan sentencia, que es lo justo. Con Amachía le dieron sentencia a 2 que estaban con él, pero que espiritualmente uno se arrepiente. No materialmente, sino espiritualmente. Él sabía que iba a fallecer también. Pero que a la postre el Señor lo iba a traer, porque ya se lo había prometido. O sea que en ese momento el Señor le da el arrepentimiento, lo acepta, esa confesión de él. Hay que confesarse correctamente delante de Dios. Buscar hacer su fidelidad, lo que él nos ha expresado. Si un ángel que predicó aquí, que la palabra de Dios como fue predicada por el Espíritu Santo, a Johanán, a Juan, que le pusieron Juan. Entonces, no se puede desviar un punto de ella, de la palabra esa. Hay que hacerlo de lugar a lugar para que haya una razón correcta. Y hay veces que de lugar a lugar es incorrecto. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Dios no acepta palabras o frases que ofendan a las frases verdaderas, a las palabras verdaderas. La palabra verdadera de Dios dice, el hombre tomará posesión de la tierra a la cual pertenece, porque de la tierra fuiste formado, a ella volverá. Es la muerte que le iba a dar Dios por la desobediencia, pero le dijo que le iba a dar resurrección. Dios no tiene poder para eso. Oye, aunque sea millones de años, Dios, que no hay millones de años. No es ese tiempo que inventan los científicos esto equivocado, la ciencia equivocada. La ciencia de Dios dice que va a traer la resurrección, desde el primero hasta el último. ¿Acaso Dios no puede hacer eso, caballero? Porque al hombre no le da la mente para eso. Pues Dios sí lo puede hacer. Y todo lo que las personas hayan hecho y se haya constituido en eso, va a tener que dar cuenta a Dios. Señor, en tu nombre hicimos lanzamos demonios, hicimos maravillas, dice allí Amachía, en una cosa simbólica que Amachía dijo en San Juan, en San Mateo 7, 21 al 23.
que se iban a presentar delante de Dios cuando se iban a presentar. Cuando venga la presentación esa. Señor, hicimos milagros. En tu nombre lanzamos fuera, echamos fuera demonios. Ese más bien son los pentecostales, con exorcismos. Dios no mandó eso. Dios no manda eso. A tu nombre. Sí, pero es a tu nombre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué a su nombre? ¿Qué? Eso no es lo que Dios dijo. Echarían fuera demonios y eso así. Cuando son correspondientes como Machía y sus discípulos, como los profetas que levantaban muertos, hacían milagros. Pero esos milagros son mentirosos. Los de esta gente, de esta hija de la bestia, que voy a hablar en próxima ocasión. Pero es que en esta no se puede uno tomar un verso y deshacer de ese verso lo que está expresado en el otro verso. Así que tengan ustedes por consejo esto. Ni jota ni tilde, señores. El catolicismo y sus hijas están equivocados. No hay más anticristo, como dicen ellos, antimesías, que esos que hace años están, desde el tiempo del apóstol ya empezaron ya a surgir ellos, como dije yo. Cuando ellos estaban dando testimonio en Hechos de los Apóstoles 11:26, capítulo 11, verso 26, de lo que ya estaba ya comenzando ya el ministerio de la bestia, de allá, de Daniel 7:25, a la bestia de Johanán, Apocalipsis 13, que se habla en capítulo 12 también, como verso 17 por ahí, sí, que se fue a hacer guerra contra los siervos de Dios, que tienen el testimonio de Amachía, que lo aceptan, que fue el verdadero. Amén. Aceptemos todo esta doctrina que predico sin equivocación, que es la verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. También escuchen los hermanos que se han determinado en este último postrer tiempo de cumplir con la circuncisión, de cumplir con el Shabbat, el sábado, de cumplir con no ponerle nombre a Dios y que no tengan nada de la doctrina católica ni la doctrina evangélica, que no tengan nada de eso, que es la doctrina de la hija del catolicismo, de la ramera. Vamos a darle la bendición a los que han aceptado, a los que es pueblo de Dios. Yevarejeja Adonai Bemereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Esto es, bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Hace el Señor su rostro a ti y ponga en ti paz. Hacedor de la palabra de Dios, ponga en ti paz. Amén.